Ok, vamos a darle. Entremos de lleno a este mundo fascinante de los códigos secretos. A ver, esta es la pregunta clave, ¿no? La que ha desatado una guerra de ingenio, una guerra secreta por miles de años. Si lo pensamos bien, desde los generales romanos hasta nuestras comunicaciones digitales de hoy, la necesidad de esconder información ha estado ahí, siempre. Y bueno, justo de eso se trata la ciencia formal de guardar secretos, la criptología. Hay que verla como lo que es, un campo de batalla, un duelo de mentes que ha cambiado el rumbo de la historia más de una vez. Dentro de la criptología hay como dos equipos, dos bandos en una lucha eterna. Por un lado tenemos a la criptografía, que son los que crean los códigos, los que, digamos, construyen las cajas fuertes. Y del otro lado está el criptoanálisis, que es la ciencia o hasta el arte de romper esos códigos, de encontrar la combinación para abrir esas cajas. A ver, para entender esto, vámonos al principio. Hablemos de uno de los candados más viejos y famosos que existen, el cifrado César. Y sí, se llama así por Julio César, el mismísimo emperador romano. Él lo usaba para que nadie se enterara de sus planes militares. Y fíjense, el proceso es súper simple. Tanto que parece de juego de espías de niños, ¿no? Es así de fácil. Primero se agarra cada letra del mensaje y se cambia por un número. Después, a cada uno de esos números se le suma otro número secreto. Esa es la clave. Y ya, al final, esos nuevos números se vuelven a convertir en letras. ¡Listo! Ok, para ese primer paso necesitamos una especie de mapa, una guía. Lo que se hace es asignarle un número a cada letra del alfabeto en español, del 0 al 26. Con esta tabla ya se puede ir de las letras a los números y de regreso, sin problema. Y aunque no lo parezca, este método funcionó bastante bien por casi 2000 años. Pero claro, tenía un defecto fatal. Y aquí está el meollo del asunto. Sí, el cifrado esconde el mensaje, pero no esconde los patrones del lenguaje. La estructura del idioma original sigue ahí, como un fantasma, apenas disfrazada. Ahora vamos a ver cómo esa debilidad se convierte en una llave maestra que puede abrir casi cualquier candado de este tipo. Porque ojo, el punto débil del cifrado César no son las matemáticas, es el propio lenguaje. Esto que vemos aquí es súper interesante. Resulta que cada idioma tiene como una huella digital que lo hace único. Por ejemplo, en español, las letras que más, pero por mucho más usamos son la E y la A. Y este patrón, esta distribución de letras, se repite una y otra vez en cualquier texto largo. Miren este mensaje. Está cifrado con el método César. Y a simple vista, pues parece basura, ¿no? Letras al azar sin sentido. Pero esa huella digital del español de la que hablábamos sigue ahí. No se fue a ningún lado, nomás está recorrida, desplazada. Entonces, ¿qué hace un criptoanalista? Algo muy listo. Se pone a contar las letras de este mensaje sin sentido y se da cuenta de que la K y la ñ aparecen un montón. Y aquí es donde conecta los puntos. Si en español normal las más comunes son la E y la A, pues lo más probable es que la K o la ñ cifradas sean en realidad una E o una A escondidas. Y esa pequeña pista es todo lo que se necesita. A partir de ahí, el código se empieza a caer como un castillo de naipes. O sea, si se supone que la K es en realidad la E, ya se puede calcular cuál fue el número secreto que se usó para cifrar y aplicarlo al resto del mensaje para descifrarlo todo. Y, listo, en un lugar de la Mancha, el famoso inicio del Quijote. Esto es una prueba genial de cómo un simple patrón del lenguaje puede tumbar un código que parecía seguro. El lenguaje mismo fue el que traicionó al cifrado. Claro, los que hacían los códigos se dieron cuenta de esto y dijeron, necesitamos algo mejor. Necesitaban un candado mucho más fuerte, uno que pudiera borrar esa huella digital de la tora. Y de esa necesidad nació el cifrado de Vigenère, un método que por siglos se ganó la fama de ser inquebrantable. ¿Y cuál era su truco? Pues en vez de usar un solo número secreto como un 3 o un 5, el Vigenère usa una palabra clave completa. Una palabra. Y cada letra de esa palabra clave aplica un cifrado César distinto. O sea, es como usar muchos cifrados César, uno tras otro, en el mismo mensaje. Esto hace que el patrón sea muchísimo más complejo y difícil de encontrar. Y aquí se ve perfecto por qué era tan genial. A la izquierda vemos la gráfica de un cifrado César. Se notan clarísimos los picos, ¿verdad? Las letras más frecuentes. Ahora, a la derecha, la del Vigenère. Es mucho más plana, más pareja. Es como si se hubiera agarrado la huella digital del idioma y se hubiera lijado hasta borrarla. Este cifrado fue tan bueno que por casi 300 años le llamaron le chiffre indescifrable, o sea, el código indescifrable. Pero bueno, ya sabemos que nada es para siempre. Con el tiempo, los criptoanalistas encontraron una grieta. Si la palabra clave era corta y se repetía, dejaba pequeños fantasmas de los patrones originales.
Para poder cazar a estos fantasmas de forma sistemática, necesitaban una herramienta nueva, algo que les permitiera medir qué tan caótico o qué tan ordenado era un texto. Y esa herramienta es un concepto que viene de la física, la entropía. Puesto en fácil, en criptología, la entropía es una forma de medir la incertidumbre o el desorden de un mensaje. Si un texto tiene baja entropía, significa que es predecible, que tiene patrones. Si tiene alta entropía, es puro caos, impredecible. Y esta tabla lo deja clarísimo. Un texto normal, en español, tiene una entropía como de 0.85 en una escala de 0 a 1. ¿Qué pasa si lo ciframos con César? Pues la entropía se queda igual, porque los patrones nomás se movieron de lugar, pero siguen ahí. Pero ojo, un texto cifrado con Vigenère se va casi hasta el 1, o sea, se acerca al desorden perfecto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que los creadores de códigos ganaron esta batalla, esta ronda de la carrera. ¿Cómo? Llevando sus mensajes al máximo caos posible. A mayor entropía, menos patrones predecibles, y eso hace que el análisis de frecuencias que vimos antes ya no sirva para nada, o casi para nada. Y así es como ha sido este juego del gato y el ratón a lo largo de la historia. Primero, en la antigüedad, el cifrado César. La respuesta, el análisis de frecuencias en la Edad Media. Para contraatacar, en el Renacimiento, llega el Vigenère. Luego, el siglo XX, la cosa se pone seria con máquinas como la famosa Enigma. Y hoy, hoy estamos en una era completamente distinta, la de la criptografía por computadora que protege absolutamente todo en nuestra vida digital. Todo esto nos deja con una pregunta interesante, ¿no? Los códigos que usamos hoy en día son millones, que digo millones, miles de millones de veces más fuertes que el de César o el de Vigenère. Son una locura. Pero la pregunta es, ¿los que intenten romperlos se han vuelto igual de listos? Esta batalla entre guardar un secreto y descubrirlo, esa está muy pero muy lejos de terminar.